Nuestra calle 11, esta avenida alternativa a las desilusiones, el lugar de los jueves donde uno no se rinde. Los dudantes no nos rendimos ante la idea de que la seguridad del próximo presidente de la República pudiera estar en riesgo y nos pusimos a hablar pues, de esta neoversión o nueva versión de las gacelas presidenciales y pues también esto de mandar de regreso al Estado Mayor Presidencial, ¿qué implicaciones podría tener? Y de ahí nos vamos a hablar con los viajeros. Viajeros en este país que uno se encuentra en las playas de Tulum, en San Miguel de Allende, en el Zócalo capitalino, paseándose por Valle de Bravo, por cuanta curva, recodo, esquina tiene de bella este país. Ahí hay viajeros extranjeros jóvenes y les preguntamos por qué vienen a México. Bye Bye Bear es también un extranjero, un afrodescendiente que llega a una unidad habitacional de la Ciudad de México y convulsiona las relaciones. Todo lo que ocurre ahí les hace mirarse, verse, entenderse de una manera distinta. Es una obra de teatro de José Manuel Hidalgo. Él es un dramaturgo jovencísimo, 23 años, y produjo una trama vertiginosa con un muy buen ritmo. Está siendo exitosísima. Y de ahí nos movemos con Rosalía León. Ella canta música mexicana. Hombre, hoy vamos a hablar mucho de México, pero con algo de electricidad, que es lo que le pone a su tono y a su guitarra una sensación distinta. Calle 11, no se rinda. Bueno, dudantes, ¿cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches. Muy bien. Dudo que el presidente esté bien protegido. Ando re preocupado. ¿Por? Pues porque 20 personitas, 20 gacelas, versión presidencial. Personita. Pues sí, no me dan para cuidar al líder de la potencia número 12. A ver, es la 12, pues, ¿no? Y además que está en una situación muy insegura y muy inestable. La gente se mete al coche, ¿sí han visto? Y es como, oiga, sí, por la ventana y el otro nomás, con permiso. Bueno, todo lo que pasa ahora, este carnaval en el que se han convertido las afueras de la casa, bueno, casa de campaña, ahora casa de transición. Sí. ¿No? Donde ya, o sea, el niño Fidencio. Es el niño Fidencio, ¿no? O sea, la gente le va a pedir milagros, hace cola, necesita chamba, pide por el hijo desaparecido, por la hija que se la llevó el novio, ¿no? Es decir, si hay una cosa, digamos, saludablemente popular en poder estar cerca del próximo presidente, pero insisto que tan saludable es que todos estemos tranquilos con que no le va a pasar nada. Y sí me parece muy riesgoso, lo digo con franqueza. No es que me caiga bien el Estado Mayor, me ponga yo aquí a defenderlo. Pero pues ahí había un cuerpo medianamente profesional que había acumulado experiencia de cómo desplegar logística, de cómo mover las cosas. Por cierto, hasta ese cuerpo se le ha ido algún riesgo grande, el caso de Colosio, pues. Pero este abandono a ese cuerpo, es decir, ahora 20 personas se van a hacer cargo del presidente, incluso da el número, no es demasiado, no es darle mucha información y muchas ganas a los que no deberían tenerla. ¿Y sí? O sea, ¿no habrá algo ahí que no sabemos y que no están, o sea, no está como que los estemos viendo, pero pues lo estén cuidando de lejitos? Pero, a ver, yo creo que esta es una discusión que se enmarca como el tema de la transición de la oposición a gobierno, ¿no? Y parte del personaje candidato opositor del observador era tener como un ojo muy agudo para detectar todas estas cosas como donde había una barrera como respecto al contacto de los políticos con la población, ¿no? Entonces ahorita como, qué saludable que se haga esta verbena popular afuera de la casa, el presidente está en contacto con eso, ¿no? El Estado Mayor Presidencial es un muro. Sí. Y el presidente electo no quiere esos muros. Digamos, hasta ahí, pero aparentemente está dispuesto a incurrir en un riesgo que yo creo que los mexicanos tendríamos que tener la discusión si nosotros queremos que nuestro presidente incurra en ese tamaño de riesgo con tal de no perder ese toque popular. Porque más no vivimos en Suiza, ¿no? O sea, es lo que hay que poner en... O sea, que vaya a Tamaulipas y que ande así nomás en su cochecito blanco andando por toda la ciudad. Pero así, a mí una cosa que me incomodó mucho Enrique Peña Nieto es que después de lo de Ayotzinapa no hubiera ido de inmediato a Iguala. Porque la presencia del presidente en Iguala hubiera como restaurado algún Estado de Derecho, alguna suerte de Estado de Derecho. Ahora, si mi deseo es que Enrique Peña hubiera ido a Iguala, pues desde luego que entiendo que vaya muy bien cuidado, pues es un lugar muy peligroso.
El mismo reclamo le hice cuando va a Tamaulipas y mira desde un barco a Tampico. No se baja, no recorre Tampico, no recorre el estado. Recordarán, ¿no? En Sí. 2014, 2013. A ver, sí necesitamos que este presidente vaya. Pero Totalmente. para que vaya, pues sí hay que protegerlo. Pero es que yo creo que en la imaginación del presidente es una cosa o la otra, las dos no se pueden. Y a lo mejor ahí es donde alguien en su equipo tendría que decir, no, sí se puede. Puedes seguir teniendo contacto, rompiendo esa distancia, acercándote, representando, pero sin ponerte tú en peligro. Porque además es eso, o sea, sí es una persona, pero representa algo mucho más allá que solo una persona. Si le pasa algo a esa persona, este país no le va a ir tan bien. Porque el argumento que usa, es decir, a mí en lo personal, digamos, simbólicamente y políticamente me gusta que ponga el cuerpo, como todos los, o sea, en un país tan inseguro, pues todos estamos poniendo el Claro. cuerpo todo el tiempo en esa violencia. Me gusta que el presidente mismo ponga el cuerpo hacia adelante y diga, ahí voy, pero su argumento es me cuida el pueblo. Ahora, ese argumento sí es un poco más problemático, porque justamente en la verbena, la casa de campaña, el otro día fue un fanático religioso que le empezó a tocar en la ventana y a gritar, o sea, una forma muy agresiva y demasiado cercano, por reclamarle que estaba trabajando los sábados, que es el Día de Dios. Y estaba, pues, o sea, la actitud de ese sujeto, pues, era prácticamente de inmolarse ahí mismo. A ver, locos hay. Y a mí me... Y también son pueblo. Pero a mí me estorba suponer que el pueblo se tendría que encargar de enfrentar a los locos. Es decir, estás suponiendo, porque pueblo pues somos todos, ¿no? De repente ves que van a atacar al presidente y entonces, dado que sabes que nadie lo está cuidando, entonces tú pones el cuerpo para... Te A ver, avientas. pero Como Jorge poner Campos. al pueblo para que te proteja de manera no profesional, cuando, hombre, podríamos tener un cuerpo profesional. Ya tenemos un cuerpo profesional. Dicen que no sirve. La verdad, estratégicamente sirve, pero sí son pesadísimos. Terror. Es un terror. Pero entonces no puedes cambiar las políticas del Estado Mayor. No puedes humanizarlas, no puedes volverlas más inteligentes y menos bestias. Es decir, no, esa es una manera mejor de resolver. Tú tienes ahí a la mujer esta. Sí. ¿Cómo se llamaba? La que era... Polimnia romana. ¿Qué nombre era? Polimnia romana. Que se fue y se formó en Israel junto con otras gacelas y cuidó a Ellas López Obrador. cuidaban. Y luego, ahora anda declarando, dio una entrevista reciente en la Universal diciendo que es imposible de cuidar. A mí me dejó más preocupado porque, o sea, 20 nuevos para cuidar a una persona que es imposible de cuidar. Sí, que además se supone que los capacitaron como ella y ella abiertamente dice, no, pues sí estamos capacitados, pero realmente nunca le intentaron hacer nada porque no hubiera servido nuestra capacitación. Además, ¿sabes qué? O sea, yo creo que hay como el doblez del asunto, además de lo que dice, ¿por qué quieres poner al pueblo a cuidarte? La otra es, López Obrador está muy preocupado por representar lo popular, pero él ya representa algo más que eso, como presidente, ya no nada más como candidato. Y creo que hay un tránsito, digamos, es decir, no quiero perder contacto con lo popular, pero ya soy yo el representante del Estado mexicano. No puede no computar en tu cálculo el riesgo en el que estás poniéndote tú y esa otra cosa que también representas. Digo, a quienes nos tocó de cerca ver la muerte de Leonardo Colosio y recordamos el fatídico 94, ese magnicidio hizo pedazos la economía, la sociedad, las instituciones, la elección. Es decir, 94 es el peor año de nuestras vidas. Yo me acuerdo, yo estaba en la secundaria. Porque en efecto a Luis Donaldo Colosio le molestaba que el Estado Mayor lo cuidara. Y entonces se metió a Lomas Taurinas y de pronto se abrió ahí una brecha de inseguridad que pagó el costo. ¿Qué hacemos con esa información? No, pues... Pues así, yo creo que habría que ver cómo evoluciona esto de los 20 personajes con licenciatura. Porque eso lo han repetido muchas veces, que va a haber abogados, médicos, no sé qué, que lo van a cuidar. Hay que ver eso cómo evoluciona. O sea, tú que tienes maestría no podrías estar en ese cuerpo. Por supuesto. Está sobrecalificado. Y por otro, o sea, yo recuerdo en la campaña uno de los episodios como como rudos de Andrés Manuel López Obrador, es en Hidalgo, cuando empieza una trifulca ahí abajo de militantes de Morena Es verdad. peleándose por la candidatura,
donde agarra el micrófono y los empieza a... Tranquilos. No sé qué, ustedes váyanse para allá y ustedes salgan para acá. O sea, y que Como concierto. básicamente le podían aventar en ese momento un balazo, una piedra, y como que se puso al frente y tranquilizó la gresca en Hidalgo. O sea, supongo que son estilos personales de gobernar. Yo creo que, como Ixchel, que quizá haya algo más de seguridad que no lo estamos viendo y que simbólicamente se pongan a estos 20 personajes. Que no al le poder. digan. Ese algo que más no no, le se digan. parece a lo, perdón, a lo del niño Fidencio. Es decir, hay algo en la política del presidente electo que nos obliga siempre a decir, hay algo más que no me está diciendo. ¿No? A ver, le van a pagar muy poco a los funcionarios, pero hay algo que no me está diciendo, esto no es posible. Van a sacar las dependencias fuera, ¿no? Se van a tu tierra, Tlaxcala. Hay algo que no me están diciendo. En realidad eso no va a pasar. Eso no va a pasar, Sí. ¿no? Ahora, oye, Excel, ¿no? Oye, van a ser nada más 20 personas. Hay algo que no me están contando. Es decir, hay algo en López Obrador que es fundamental de su liderazgo. Y es no mostrar todas las cartas. Eso El sí- misterio. Eso se No hay llama... milagros y misterio, ¿no? El niño Fidencio nunca enseñó cómo hacía sus curaciones. Pues. Bueno, eso se llama fe. Ah. Aquí y en China. Y aquí hay harta. Pero a ver, ok. Yo soy alguien a quien la fe se le da. Pero necesito a alguien que me ofrezca en qué creer. Él es un maestro para el depósito de la fe. Y eso es una cosa distinta. Conozco a pocos con tanta habilidad para poner un depósito. Tiene un pedacito de fe, aquí se la guardo. Sí, claro. Bueno, Pero hay tengamos fe mucha que no gente le va a que cree. pasar nada por lo que quieran. No nos merecemos descalabro en este momento. No, Yo creo que además sí hay mucha esperanza ya para seguir con las virtudes. ¿No? Para que la fe se dé, se necesita caridad, pero también esperanza. Tenemos esperanza y no queremos que se nos vaya a perder. Dudantes, muchas gracias. Gracias. Si alguien tiene aquí licenciatura, anda buscando chamba, son doctores, médicos, abogados. En Chihuahua, en Monterrey, en la Colonia Roma, los están buscando. Sí. Bueno, lo que sí les quiero decir es que este país es un país que genera mucho entusiasmo a pesar de todo. Me fui a dar una vuelta con viajeros jóvenes que están recorriendo la ciudad y el país y no saben qué gusto les da visitarnos. Más que a nosotros vivir aquí, casi. No, me gusta, fascina mi país. Pero fui a Mundo Joven, les recomiendo mucho esa casa y a platicar con ellos y ellas que sí están viendo lo que nosotros, por ser gatones, no estamos viendo. Yo soy Jorge Enrique Mesa, soy gerente de operaciones del Hostel Mundo Joven Catedral. Estamos justamente en el centro histórico. Este hostal tiene 20 años operando como tal, pues es el primer hostal en la Ciudad de México. Este hostel, la particularidad es que tiene para todos, sobre todo dormitorios de 6 camas, de 4 camas, que es para los grupos, para personas que quieren convivir, personas que vienen viajando solas, y también hay habitaciones privadas. Nosotros recibimos el que viene mochileando, tal cual. Este lugar pues es de encuentro, como un hostel, funciona como tal para la persona que viene viajando sola. Tenemos diferentes áreas donde puede hacer un barbecue, por ejemplo, conocer más personas. La misma terraza donde estamos situados es un lugar donde puedes conocer muchas personas. De hecho, el viajero que viene, el comentario más común es: me la pasé genial, conocí mucha gente y todo estuvo perfecto. Calle 11 se mete al hostal Mundo Joven. Si usted no ha estado en esta terraza, algo se perdió de fundamental en su vida. Es un lugar donde jóvenes de todo el mundo visitan la Ciudad de México. Aquí tiene usted el paisaje. No necesito palabras, no necesito adjetivos. Les doy la bienvenida a quienes están hoy, esta tarde con nosotros. ¿Ustedes? Buenas tardes, mi nombre es Lisandro, vengo de Argentina a visitar su país. Con ese acento no tenía yo duda. No hay duda, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva acá, Lisandro? Llevo como 3 meses ya. Ahora me cuenta que se hacen 4 meses o 3 aquí. 3 meses. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Indira y vengo de El Salvador a visitar aquí México con mucho gusto. ¿Cuándo llegaste? Hoy. Hoy precisamente y estoy emocionada. El primer día que uno llega a un país, sí. Y hermoso. Mira qué día, mira qué hermoso. Me encanta, te lo juro. ¿Del estómago estás bien? Uf, ¿Ya comiste mole?
tacos, Y no hay problema. nada. Aguantaste. Todo. Muy bien. Y voy comenzando. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pauline y vengo de Francia. Y hace ahora como 3 semanas que estoy viajando por México y es mi primer día por la Ciudad de México. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ezio, original de Venezuela, vivo en Canadá y llegué el día de hoy a la Ciudad de México. A ver, este es un país donde uno hace recorridos. En inglés se llama journey, es decir, es algo más que viajar, es algo más que hacer turismo. ¿Cuál es la diferencia entre hacer turismo y usar un recorrido para encontrarte a ti mismo? Turismo para mí es descubrir, conocer, tener amistades, platicar, preguntar, historia. Pero a ver qué tal, te invito a Acapulco, te invito a Cancún, a un Vamos. hotel de estos Ah. todo incluido, ¿no? Donde, no conoces Cancún, conoces el hotel. Sí, sí, ¿Cuál es la sí. diferencia entre eso y parar aquí en Mundo Joven? No, yo siempre prefiero estar en un lugar así, estar en un lugar, no sé, más informal. Tenemos más libertades también aquí. Y siempre yo, por mi característica personal, elijo viajar más libre, digamos. ¿Vienes buscando a México o vienes buscándote a ti? Buenísima pregunta, pero no sé, es como capaz más la atmósfera que me atrae de México porque es algo como muy auténtico y no sé, algo como lo dices tú, muy fuerte, muy, no sé, te permite también descubrirte y ver como cosas diferentes y cosas de otra manera. Este es un país que están recorriendo los jóvenes. Pero es inseguro. Dicen que es violento. Dicen que es peligroso. Dicen que los mexicanos, bueno, Trump dice, que los mexicanos no somos simpáticos. Es más que habría que expulsarnos a todos. ¿Por qué venir a un país que no está de moda? Bueno, Oh. obviamente no estamos de acuerdo con, bueno, por lo menos yo no estoy de acuerdo con Trump. La gente muy cálida, por supuesto hay que estar atento. No sé, yo viajé bastante en metro, te obliga a estar despierto México también. Pero, no sé, en este lugar por lo menos no sentimos el peligro. Me imagino que hay ciudades del norte y otros lugares que hay que estar más atento, pero no le hacemos caso a Trump ni a las noticias y estamos agradecidos de esta tierra, ¿no? Yo he ido a tu país y en El Salvador yo me siento como si fueran mis primos, yo no diría hermanos, casi mis hermanos. Gracias. ¿Te pasa lo mismo? O sea, estás aquí y dices, pero esta es mi tía, esta es mi abuela, esto es lo que yo como todos los días. Definitivamente, te lo juro, definitivamente es algo como yo digo, soy salvadoreña de nacimiento, pero mexicana de corazón. Y la verdad te lo digo, donde va un mexicano, las puertas se abren. Se abren. Tú dices, soy mexicano, pasa. ¿Por qué? Porque ustedes hacen lo mismo con nosotros. Estamos aquí, peligro hay, donde sea hay peligro. Yo pienso que simplemente México como país, a pesar de todos los trechos y los problemas que también pueda tener como tantos otros países, encierra también una magia muy grande. Encierra una cantidad de factores muy armoniosos a nivel de gastronomía, la cultura, la gente, sus paisajes. La diferencia de viajar a México, lo que yo siento personalmente, es que te hacen sentir como que estás en casa. Y por eso, siempre que tengo la oportunidad de viajar, mi lugar preferido y mi destino es México. Hay países más maduros, con más canas como yo. No sé, si viajo a Japón me imagino un país más maduro. Pero este es un país donde recorres las calles y lo que hay es jóvenes como ustedes. Y jóvenes de muy distintas nacionalidades. ¿Es un buen pretexto? ¿México como una cita de mundo joven? Sí, yo pensando en lo que contaban aquí, hay algo que atrae de México y es difícil de racionalizarlo y ponerlo en palabras a veces. Yo estaba viajando por Latinoamérica y había algo de México que me llamaba también.
también tienen su... Fue el centro del mundo esto, se nota que por aquí pasaba todo en algún momento, cuando fue Nueva España, las civilizaciones anteriores, la cultura. También tiene sus universidades muy interesantes. No sé, me parece que los jóvenes tienen una perspectiva en México. Tu país es un país donde los jóvenes ya son minoría y casi todo está escrito. Y si quieres conseguir un trabajo, y si quieres ser parte de la función pública o estar en una empresa, Bueno, más o menos. hay pero que sí. hacer un poco cola y formarte. Ajá. ¿Te da la impresión de que América Latina es un lugar donde todavía se puede reinventar la vida? Exactamente. Hacer las Américas un Ajá. poco como decíamos en otros siglos. Ajá, todo, pues, no sé, hay algo que tiene algo que como te da la impresión que todo puede ser posible, que puedes controlar tu vida, escribir tu historia y tu camino y hacer lo que quieras. Y es como también pura libertad, porque como parece un poquito paradójico con lo que dijiste, como el tema de inseguridad y todo eso, pero al final te sientes muy libre acá, en toda Latinoamérica y en México también. Cuando hablo de México, a mí hay una cosa que me incomoda. México son muchos Méxicos. O sea, a mí me gusta Chiapas porque se parece a El Salvador. Sí. Pero también tengo que decir, me gusta Ciudad Juárez porque se parece a Texas, ¿no? Y me gusta Veracruz porque se parece a Cuba. Y si me esfuerzo un poco, me gusta Manzanillo porque conecta con China. Es decir, sí hay algo como de glorieta del mundo. Te propongo un itinerario. Sí. Veracruz, el norte, Chiapas, el Pacífico, Guerrero. ¿Qué te genera más libertad, más ilusión? Para mí, en mi opinión personal, las playas de México. ¿Cuáles? ¿Pacífico? Yo me enamoré de un lugar, Tulum, en Quintana Roo. ¿Cómo se llama ella? Tulum. ¿Ella? A ver, Sí. es mi playa favorita en Es el un mundo. lugar. Pero ¿por qué Tulum? A ver, yo Fue sí curioso. me podría casar con Tulum, Fue por ponerle el culpa anillo de de compromiso. YouTube. Sí, fue por culpa de YouTube que recomendaron mucho Tulum y decían que era el lugar más especial para ver las estrellas en la noche y lo comprobé y fue algo No hay cielo sin más palabras. estrellado en el mundo. Sin palabras, increíble. Ah. Hermoso. Me atrapó y por ende estoy acá. Y continúo y se volvió México mi lugar favorito para viajar. Porque hay mucho que conocer, hay muchos estados que visitar. En mis próximos días pienso viajar a un lugar que se llama San Miguel de Allende. ¿Qué es ese lugar para ti? Dicen que es el corazón de México. ¿Por qué? Por su cultura, por sus calles llenas de piedra. ¿Cuándo vas? El fin de semana, el día viernes, si Dios quiere. ¿Tú crees que México es de los mexicanos? O como diría la ONU, esto es patrimonio un poco de alguien más. Es primero de los mexicanos y después de todos, ¿no? Hay que respetar el lugar donde uno viene, pero también acá es una ciudad cosmopolita, por ejemplo, y eso Buenos Aires también lo es y nos hace sentir cómodos, por lo menos a mí. Déjenme cerrar con esta lógica. ¿Esta es una comunidad del mundo? ¿O sienten que están visitando un país que solo es de los mexicanos? Es una comunidad del mundo, con todo respeto. Sí, yo pienso que México es de ustedes, pero también es de todos. Es por lo cual mucha gente de todas partes del mundo y de muchos continentes vienen a visitar México. Lo veo de esa forma. Sí, para mí también totalmente. Es como, es una ciudad muy multicultural y se ve tanto en la arquitectura también, que en su gente, su manera de ser, de pensar también, y no sé, es como algo de todos. En tu caso lo tengo que hacer más firme. Centroamérica y México somos una familia extendida, ¿no? Así es, claro que lo somos. Como acaban de decir aquí los compañeros, es porque antes que nada, muchísimas gracias por recibirnos. Para mí es una bendición y una hermandad, como usted lo acaba de decir, porque realmente donde se dice México, se sabe dónde existe México.
y se sabe lo que es México. Y como México, no hay dos. No saben cuánto les agradezco. Creo que ustedes están viajando en el espacio, pero con sus conversaciones nos hacen viajar en el tiempo. El siglo XXI apenas comienza y hay que imaginarlo, no con los mapas del siglo XX, sino con los mapas de estos jóvenes que están no solamente buscándose, sino buscando el mundo que viene, el mundo joven que viene. Y bueno, cuando uno mira la catedral aquí atrás y este atardecer, no le cabe duda de que tiene algo de esperanza y mucho de futuro. Muchas gracias por compartir sus identidades en esta conversación, por meterse a la calle 11 y por permitirle a la calle 11 hablarle a este país y al resto del mundo. Regresamos a estudio. Hola, yo soy Rosalía León y te invito a que no te vayas porque en el próximo bloque vamos a rockear el folclore más alto. Que se lea mi recuerdo. A la calle 11 le gusta mucho el teatro y la verdad hoy tenemos a uno de los dramaturgos más jóvenes mexicanos que está yendo muy, muy bien, súper bien, diría yo. Juan Manuel Hidalgo, me da mucho gusto tenerte aquí. El gusto es mío, muchas gracias por invitarnos. Vamos a hablar de Bye Bye Bird, donde Sara Pineto eres actriz en esa obra. Justamente. A ver, le está yendo muy bien. Bye Bye Bird es una historia que ocurre en uno de estos muchísimos multifamiliares que hay en las grandes ciudades, en la Ciudad de México, y cómo lidiamos cuando llega un vecino diferente. Un poquito diferente. A ver, Bye Bye Bird es un afrodescendiente que llega a una unidad y eso pone a girar a la comunidad. Cuéntenme un poco del personaje. ¿Quién es este hombre? Pues sí, Bye Bye Bird funciona como un pretexto para empezar a contar el ambiente que se vive en las unidades habitacionales. La historia finalmente es de un grupo de muchachos que van creciendo con la unidad. O sea, son desde adolescentes a cómo van creciendo, cómo van perdiendo esta inocencia, cómo van viviendo la violencia y ejerciendo la violencia. Y este personaje que es curioso, porque en un ambiente sórdido, de amistad también, pero muy particular, muy chilango, aparece este personaje de color que les da como una identidad. Es un africano, no es un veracruzano, no es un... No, es un músico de blues venido del sur de Estados Unidos y eso le sorprende y genera como un diálogo entre ellos mismos y con la unidad y el ambiente. Lo obligan a explicar. Está interesante, para una trama, un extranjero te ayuda. Claro, sí. Te detona distintas miradas. Y Sara, ¿tú qué papel haces ahí? Pues me toca hacer varios papeles, pero todos son parte de esta comunidad que vive en la unidad habitacional. Son un grupo de jóvenes que van creciendo aquí con esta unidad, que van siguiendo toda la admiración que le tienen a este músico, a este Bye Bye Bird, que la obra de hecho empieza con Bye Bye Bird con un balazo en la jeta, que como dice el mismo texto. Y entonces la obra avanza a partir del asesinato de este hombre y de cómo empiezan a recordar sus enseñanzas, su forma de ver la vida, el cómo les enseñaba inglés, el cómo tocaba la armónica y les enseñaba hasta cierto punto cómo tocarla a ellos. Y los personajes que me toca hacer pues son parte de esta comunidad que de repente se ve ejerciendo la violencia sin darse cuenta, que se ven metidos en crímenes, en asaltos, en embarazos no planeados, en drogadicción, es un retrato alcoholismo. de la época. Pues es un retrato de México, no siento que de una época en concreto, aunque en esta época definitivamente sí está inmerso, pero que viene arrastrando una unidad habitacional, pues que tendrá ¿cuántos años de vida? A ver, 30 años de vida, por lo menos. No te dice nada, y sí me gustaría que seas el puente. Los hijos de Sánchez es un texto que te permite recuperar la narrativa, la voz, el ritmo de Tepito en los años 50, ¿no? Y yo, la verdad es que es un libro que aprecio mucho porque sí logró, ¿no?, atrapar ese retrato. Te pregunto,
A la hora de escribir esto, ¿lograste recuperar ese lenguaje, reproducirlo, enseñarlo a los actores? Sí hay un ejercicio de tener muy atento el oído y de tener, volver a ver la ciudad. Es decir, Bye Bye Bird no es un estudio antropológico, quizá Oscar Lewis, ¿no? En algún momento sí tenía estos estudios, este background. Sí, no es una obra de teatro, ¿no? Sí, pero sí busca encontrar los elementos en la ciudad de cómo una violencia se va arrastrando. Me refiero a que la unidad finalmente se convierte en una metáfora de la Ciudad de México, ¿no? Sí es rescatar una marginalidad también, ¿no? Me parecía importante que nuestro teatro, o como jóvenes dramaturgos, qué sé yo, habláramos de nuestras historias, habláramos de sectores que a veces invisibilizamos, que son tan comunes en nuestro día a día. O sea, avanzamos en el metro y los vemos, convivimos con ellos, pero a veces estamos tan inmersos en una dinámica de velocidad o de vertiginosidad que yo quería mostrar un poco de eso. Cuando hablas de los jóvenes, ¿qué edad tienes tú? Yo tengo 23 años. ¿Y tú, Sara? 32. Es una generación que lleva muchos años viendo la violencia. El arte, el teatro, puede ayudar como para descifrarla mejor, para entenderla mejor, solo para reproducirla. ¿Cómo ven el papel desde el escritor, desde la actuación? ¿Están comprendiendo mejor después de Bye Bye Bird lo que está pasando? Yo no sé si lo comprendemos mejor. Siento que Bye Bye Bird es una obra que no busca ser didáctica, que no busca dar un mensaje o una solución a esto, pero que sí definitivamente, o en lo personal para mí, el haberme acercado tanto a conocer a estos personajes que evidentemente están permeados de mucho que sí existe en el México de hoy en día y en los jóvenes que viven así, el acercarme tanto, pues la verdad es que sí me genera una sensación de conocerlo un poco más, pero sobre todo de decir, híjole, al contrario, conozco tan poco, entiendo tan poco, de repente escucho sobre un crimen, de repente escucho sobre violencia y es tan fácil para mí juzgar a ese tipo de gente que lo hace, que de repente con esta obra lo que me ha hecho es sentir, la verdad es que conozco muy poco. La verdad es que no conozco sus razones, la verdad es que no entiendo su forma de ver la vida. Pensamos muy distinto, vivimos muy distinto y juzgar se me hace ahora mucho más complicado. ¿Estás de acuerdo con Sara, que no tiene un propósito didáctico? Te esfuerzo a que me digas cuál es su propósito, si hubiera. Yo creo que para eso habría que retroceder un poco a cuando empecé a escribirla. Nace un dolor. O sea, a pesar de que el tratamiento de la obra es hacia la comedia, hacia un humor negro, sí nace de querer entender cómo fue mi infancia en estos espacios. Me refiero, yo tenía amigos que o terminaron embarazando a sus novias muy jóvenes, hacia los 14 años, que teníamos vecinos que cargaban pistolas. Es decir, que en ese momento no te haces esas preguntas porque es tan normal convivir con ellos que cuando sales de ese espacio, porque yo, digamos, me mudé, o sea, habité otro espacio de la ciudad y haciendo una retrospectiva, o sea, precisamente cuando yo quería escribir la obra, es como, ¿qué pasó con esto? Creo que al final es una obra sobre la identidad, sobre qué somos ahora y cómo partimos de una violencia. Buscamos, ojalá nos ayude a entenderla, sería muy... Es que no quiero dirigir que la obra tiene que ser para reflexionar a fuerza sobre la violencia, porque ha habido personas que la agarran desde otros ámbitos muy interesantes, pero creo que en el fondo es hablar un poco de nosotros mismos, de la identidad, de cómo se van perdiendo la inocencia, o sea, que no es tan inocente que todo el tiempo tus tíos estén borrachos, o no es tan inocente que o sea, hay algo que cala en el fondo. Entonces es un ejercicio por presentarlo y como es el teatro, que el público dialogue con la obra. Ahora, esta obra cayó en buenas manos, la dirige Ricaño y sería bien interesante que nos cuenten esa historia, cómo este gran director de teatro mexicano la toma en sus manos y ahora nos la ofrece. Vamos a escuchar un poco de música con Rosalía León, música mexicana electrificada, y volvemos a hablar de Ricaño y justamente cómo surgió la oportunidad para que esta obra pudiera llegar a escena.
Tanta era mi necesidad en la búsqueda de la conciliación. A veces yo te soñaba, la mirada que fruncías era tan solo el polvito que a tus ojos entraba, que no estabas enojada. Y cuando no te veía, era porque como siempre tú mi espalda cuidabas. Y en mi experiencia inventada, flotando hasta tu ventana, a un suspiro de enfrentarte, el miedo me despertaba. Ya no supe cómo fue, porque fue tanto y tan poco que es para volverse loco. Mientras tanto y en mi insomnio, las margaritas deshojo. Yo me quiero, no me quiero, me quiero, no me quiero. Y volviendo a concentrarme para desdoblar mi alma, hoy por más que me someto, he perdido la batalla. Yo podría pasar los años y toda mi vida apostarla en la dimensión astral donde tú me perdonabas. Ya no supe cómo fue, porque fue tanto y tan poco que es para volverse loco. Mientras tanto y en mi insomnio, las margaritas deshojo. Yo me quiero, no me quiero, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Espero que te estén gustando mis canciones y te invito a que nos veas en vivo porque vamos a estar en la CDMX, en el Foro del Tejedor, vamos a rockear el folclore. Ahí los esperamos 8 de la noche, 23 de agosto. Calle 11, hablando de esta obra que se está presentando ahora, Bye Bye Bird. Juan Manuel, me da mucho gusto, Juan Manuel Hidalgo, tenerlo aquí. Sara Pinet, muchas gracias. Ahora que los escuchaba hablar, pensaba en un texto de Italo Calvino que a mí me gusta mucho, que son las 6 propuestas para el próximo milenio. Y habla en una de esas propuestas de lo difícil que es ver la realidad de frente. Incluso dice que lo que le pasaba a quienes quisieron matar a Medusa antes de Perseo es que miraban a Medusa de frente y se galvanizaban, se petrificaban. Y que lo que Perseo hizo fue usar su escudo como espejo para enfrentar la realidad que es Medusa. O sea, ese espejo es la literatura. Si yo miro la realidad de frente, me galvanizo. Si lo hago a través de la literatura, puedo descifrarla, ¿no? Pero les pregunto un poco en esta lógica. ¿Por qué escoger tono más irónico, comedia negra, en fin, que una cosa más dramática, así pesada? Sería, el género, ¿cómo lo escogiste, Juan Manuel? Pues
salió más bien natural, pero creo que la comedia o el humor, no la burla, sino el uso de la ironía, ayuda a desarmar al espectador. Es decir, tienes toda la razón, la realidad a veces es tan apabullante, y más hablando de la Ciudad de México, cosas que conoces saliendo de la calle, que una manera para que los espectadores no se sintieran de repente remisos, empezar con un humor funcionaba, como para que este espejo, que es una metáfora muy bonita, fuera, bueno, vaya, es doloroso finalmente ver un espejo, verse a sí mismo, pero tuvieran esta serie de emociones, no sé si me explico bien, vaya, o sea, que funcionara como una herramienta para desarmarlos. Sí, la obra funciona mucho, yo siento como, bueno, porque a mí me pasaba desde que la leíamos, que te estás riendo, sucede algo, te estás riendo, y después de que te ríes dices, ¿por qué? ¿Por qué me estoy riendo de esto? Pero entonces ya está pasando otra cosa que te vuelve a hacer reír y que te estás carcajeando, y al final de la obra dices, qué divertida obra. Ay. Para una cosa tan trágica. Ajá. Sí, ahora, quizá es nuestra última defensa, ¿no? O sea, la última de las defensas humanas frente al horror, frente a la violencia, frente a lo vertiginoso, frente a lo que no entendemos, sí es la sonrisa, sí Pues, es el humor, ¿no? Yo pienso que también estamos, como que de repente nos estamos acostumbrando mucho a la violencia, a ver las noticias y a ver tantos asesinados y tantos desaparecidos y tantas cosas y tanto así, que de repente como que lo empezamos a normalizar, ¿no? Y ya vemos la tele como las noticias y decimos, híjole, uy. Qué mal, ¿no? O ya no se hace nada, ¿no? Ya no nos toca. O ya nada, o sea, como que lo ignoras tal vez, ¿no? Decides ignorarlo. Siento que en una obra de teatro, si la información fuera así, como tan así... Te mata. O dices no, mejor no, o acabas hecho pomada, ¿no? Siento que usando el humor te facilita a involucrarte, a relacionarte con los personajes, incluso no sé, a identificarte tal vez en algunas cosas. Si ustedes miran atrás que tenemos la Ciudad de México, la Ciudad de México tiene algo cuyo ritmo tiende a ser insoportable, ¿no? Sí. Vertiginoso, agresivo, manejamos echando lámina, nos subimos al metro empujando. Digo, el otro es un objeto más, un poste, un semáforo, ¿no? ¿Cómo hacer para que en la trama esa velocidad, eso que es vertiginoso se manifieste? ¿Usan la escenografía, usan la actuación? ¿Cuáles son los recursos? Pues a nivel dirección ahí hubo toda una propuesta que junto con el escenógrafo se realizó, que es la escenografía es un cuadro que gira para un lado y gira para el otro. Nosotros lo giramos, los actores, en determinados momentos, y vuelve todo muy ágil, muy vertiginoso. Cambiamos de escena, cambiamos de espacios constantemente, y aunado con la dirección de Alejandro, que siempre es muy dinámica, muy ágil, que te implica que los personajes estén todo el tiempo accionando, todo el tiempo haciendo, cuando no estamos bailando, estamos tocando la armónica, y cuando no estamos haciendo una escena, y cuando no estamos haciendo como un montón de cosas, ¿no? Alejandro siempre propone como mucho ese dinamismo. Decía yo en el bloque anterior, Juan Manuel, que Alejandro Ricaño en este caso es quien permite que hoy estemos aquí. Es decir, llevó la obra, te creyó, está detrás. Digo, el talento tuyo es muy evidente, pero cuéntame, Alejandro Ricaño, en tu vida, ¿cómo llegó, cómo está detrás de esta obra? Pues ha sido muy generoso realmente Ricaño. Lo que pasa es que la obra en 2016 ganó un premio, y luego no, pero el Mancebo del Castillo, y Ricaño fue jurado en ese momento, junto con Verónica Musalem y Ricardo Pérez Kid, y ahí nos conocimos, porque es un premio que el Centro Cultural Helénico también organiza, o sea, presta las instalaciones, y nos reunimos con los jurados, cosa que no es común en un premio. Regularmente mandas la obra y si no te llamaron, pues se acabó, pero ahí como eligen obras finalistas, vas, tallereas, y así conocí a Alejandro. Y le gustó la obra, y desde ese momento empezamos como a confabular para que se pudiera llevar escena. ¿A ella le gustó? Sí, le gustó la obra y le parecía interesante, principalmente el ritmo que tenía. O sea, que es un poco... El ritmo es el éxito, digamos, de esta narración. Yo creo que ayudó mucho a que el público esté constantemente atento a qué sucede. Cuando yo le estaba escribiendo, uno de los, digamos, alguna regla que me puse fue que desde el primer momento en que el actor empezara a hablar, la gente no pudiera dejar de escucharlo. O sea, quisiera saber más y más y más y más. Y eso la volvió en un fraseo corto. Y Ricaño siempre le llamó mucho la atención esta cosa, porque está mezclado la cosa del blues
en un ambiente que a él le sonaba más de cumbia, o sea, le parecía como una manera interesante de hablar del Y la tema. música te gusta. Es que yo soy músico frustrado. Oye, que haya más músicos frustrados como tú. Sí, oye. No, y además, es que Bye Bye Bear es un homenaje a una canción de Sonny Boy Williamson, que es, por eso Sara y Luis Eduardo y Ricardo, que son los otros 2 actores, cuando inicia la obra salen con una armónica, porque él es un monstruo de la armónica. Entonces... Es una obra de amigos también. Es una obra decir, sobre la frente amistad, a todo lo que hemos estado hablando, la violencia, el crimen, la agresión, la vileza, la amistad emerge. Sí, siento que es una obra que justamente lo que se puede ver es que los personajes logran sobrevivir en este mundo porque son un equipo y porque son amigos, porque están juntos en eso. Siento que alguien que está solo en esas situaciones, quién sabe qué pasaría. ¿Hay alguna escena que retrata muy bien la enorme distancia entre esa comunidad, ese microcosmos y el gobierno? Sí. ¿No? Que esa es otra crítica interesante, ¿no? Como la relación de la comunidad con el poder. Está también quebrada, es como 2 lenguajes, ¿no? Uno acartonado. Esa escena, y con esto vamos cerrando. Bueno, sí, vaya, yo recuerdo que cuando yo vivía en las unidades, lo más que llegamos a saber del gobierno de la Ciudad de México era a través de carteles, que te decían, no se porten tan mal, o váyanse a vacunar. Y esa era la de las dinámicas, ¿no? Entonces, la obra... También está este elemento de los carteles, hay una licenciada por ahí que su único interés realmente es cooptar votos y que no les interesa realmente profundizar o generar vínculos reales con las comunidades. Y sí espero que también se pueda leer como una crítica a la obra. ¿Tienen esperanza en lo que le viene a este país ahora? ¿Cómo anda su ánimo? Pongo un termómetro. Hay gente muy esperanzada, el país va a cambiar, hay quien está viendo al próximo presidente como producto milagro, hay quien dice, no, todo va a seguir igual, ¿no? A ver, nada más, ¿dónde están? Yo no estoy en el producto milagro, pero creo que sí estoy en un lugar más esperanzado de lo que estuve en los últimos sexenios. Está mejor sí. Digamos, el nivel de tu esperanza. El nivel de mi esperanza está un poco mejor que los sexenios pasados, por lo menos los sexenios pasados. En cuanto se decía quién iba a ser el presidente, sí salía a las calles a gritar con furia y con mucho temor y con mucha frustración. Este sexenio no salí a la calle, no fui a festejar, pero tampoco fui a quejarme. Y siento que eso es como un termómetro para mí, positivo hasta cierto punto. ¿Dónde está el escritor? A mí me gusta mucho la frase de ser un optimista que siempre está descontento, para no perder siempre esa... No nos van a salvar, vaya. Y creo que la herramienta es, como tú dijiste, la literatura y el teatro. Hay una frase muy bonita que dicen que uno se hace dramaturgo porque la inmediatez o el presente es tan necesario y tan fuerte que el teatro además tiene eso, es efímero, está en contacto, que yo creo que mientras sigamos haciendo teatro y sigamos escribiendo, hay esperanza. Entonces yo creo en la letra, en la literatura. Oigan, pues yo los oigo y sube también mi índice de esperanza. ¿Qué talento. Y bueno, recomiéndenme a dónde, a qué horas. Échatelos. Nos queda únicamente una semana. Estamos de jueves a domingo en el Teatro Benito Juárez. Estamos jueves y viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7 y domingos a las 6. Pues no se los pierda. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues cerramos el programa con Rosalía León de nuevo. Vamos a escuchar su música con algo de eléctrico y mucho de ritmo. Nos vemos próximo jueves, calle 11. No se rinda, no se rinda, es la única regla. Paraíso hermoso donde todo es más despacio. Aquí se detiene el tiempo, las sonrisas son honestas. Casi creo que aquí te quedas y aunque no hay barcos hay velas.
alumbrarás para mí. Enfrentito venden flores y ramitas de zafores, escogiendo las mejores, cocinaré para ti. Con el agua si me tocas y las mieles que provocas, con anís de las estrellas endulzaré tu vivir. A tu derecha es del campo donde se esfuerzan los hombres, recordando sus primores, sudarán hasta el cansancio. Porque aquí no hay tiempo, hay vida que me das cuando me miras, y en tu vientre que palpita nuestro amor por germinar. Y si miras a la izquierda hay una casita blanca que le decimos el templo, donde hay un Señor inmenso que perdona los pecados a cambio de unas monedas. Y si yo pido el milagro, vendo todo lo que tengo. Casi creo que aquí te quedas. Casi creo que aquí te quedas. A tu derecha es del campo donde se esfuerzan los hombres, recordando sus primores, sudarán hasta el cansancio. Porque aquí no hay tiempo, hay vida que me das cuando me miras, y en tu vientre que palpita nuestro amor por germinar. Y si miras a la izquierda hay una casita blanca